Hola iglesia, qué bueno que sigues aquí en la transmisión. Quiero decirte que te extrañamos estar juntos contigo, aquí adorando juntos y aprendiendo mucho más de las escrituras. Sigue obedeciendo las normas de las autoridades para poder estar juntos en lo más pronto posible. Vamos a hablar acerca de algo importante el día de hoy. Quiero transmitirte algo y creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Así que, ¿por qué no nos ponemos en sus manos? Y quiero que ores por mí. Quiero que extiendas tu mano a la televisión y ores por mí para que Dios empiece a hablar a nosotros por medio de su palabra esta tarde, ¿sí? Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias porque podemos estar juntos a través de este medio. Tú has sido bueno con nosotros y tus misericordias son nuevas cada día y las vemos, Señor. A través de todo lo que está pasando, Señor, mundialmente, hemos visto tu mano, Señor, que nos sostiene. Pero queremos aprender de ti. Bendice este día. Bendice, Señor, lo que vamos a estar viendo. Te pido que me ayudes a comunicar, Señor, correctamente lo que has puesto en mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios, a través de la historia de la iglesia, creó la forma de poder bendecir al mundo. Cuando nosotros empezamos a leer Génesis, podemos encontrar que Dios va con Abraham y le dice: yo quiero hacer algo contigo, yo quiero trabajar junto contigo. Y vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de Abraham y la idea de restablecer lo que se había perdido va tomando forma. Y podemos verlo a través de todo el Antiguo Testamento, de cómo Dios va a tomar, cómo la idea de Dios va tomando forma a través de un pueblo también llamado Israel. Y ese pueblo llamado Israel es un poco terco, es desobediente, podemos verlo ahí, pero tienen a este Dios que ha hecho un pacto con ellos, tienen a un Dios que dice: voy a terminar la obra que yo empecé con ustedes. Así que la obra y lo que quería Dios hacer es bendecir a todas las familias de la tierra, bendecir a la tierra con su Hijo amado, Jesucristo. Así que podemos ver a través de la iglesia, y si llegamos al Nuevo Testamento, podemos ver que Dios cumple su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y es por medio de Jesucristo. Pero vemos la vida de Jesucristo y la vida de Jesucristo es magnífica. La vida de Jesucristo está reflejando lo que es el Padre. Dios le dice algo a Jesucristo y Jesucristo lo obedece. Pero no acaba ahí. Después de que Él muere y resucita, dice a otras personas: ustedes ahora son encargadas de hacer lo que yo inicié. Eso es asombroso. Es asombroso porque nuestro Dios escoge personas comunes, personas que tienen un empleo pescan, otros son recaudadores de rentas y tienen varios empleos diferentes, ¿no? Pero Dios escoge a estos hombres para que continúen con su plan, porque Dios quiere restablecer todo lo que se había perdido, quiere renovar todo lo que se había perdido. Así que esto es magnífico porque a través de vidas de hombres y mujeres comunes, Dios empieza a levantar su reino. Ya Jesús viene y lo establece, ¿no? Ya Jesús viene y empodera a las personas, y lo que sigue adelante es establecer su reino en todas las áreas de la tierra. Así que, ¿qué surge? La iglesia. La iglesia surge a través de que Jesucristo le dice a estos hombres: vayan y prediquen y enseñen lo que yo les enseñé. Así que tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca hemos entendido qué es ser iglesia. Así que quiero hablar de algo que Jesucristo remarca mucho cuando Él habla. Cuando Él invita a una persona que trabaje junto con Él, Jesucristo remarca algo
muy importante en la vida de cada persona. Y quiero hablar de eso porque creo que hoy en este tiempo Dios quiere remarcar algo que Él siempre está tratando de decirnos para que nosotros trabajemos junto con Él en renovar todas las cosas. Vamos a Mateo 13:44 y quiero que leas junto conmigo estos versículos del 44 al 45 y dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y volvió y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estos versículos, esto que está expresando Jesús, va a expresar la condición del alma de quien decide vivir en el reino junto con Jesucristo. Déjame explicarte esto. Te voy a hacer una pregunta, piénsala. ¿Piensas tú que el mercader que encontró el tesoro transpiraba o estaba nervioso por el costo de ese terreno? Otra pregunta. ¿Crees tú que el que halló esa perla preciosa estaba preocupado por el costo de esa perla? Yo creo que lo único que estas personas pensaban era si podían conseguir el negocio. No estaban pensando en el costo, pensaban en lo que habían encontrado. Y dice la Biblia, vendieron todo lo que tenían para poder comprar o conseguir esta perla y este terreno. Jesús no solamente expresa o habla acerca del discipulado, porque estos versículos hablan del discipulado, pero hay otras palabras más de Jesucristo que encontramos en Lucas que hablan acerca del discipulado. Y es en Lucas 9 del 57 al 62. Y dice así, iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quieras, a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le respondió Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Estas palabras, estos versículos que Jesús dice, son palabras que están demostrando o está queriendo Jesús que el hombre vea el verdadero propósito de su alma. Está tratando Jesús de mostrar el costo del discipulado. Jesús deja muy en claro que hay un costo por seguirlo. Quiero que entiendas esto. Jesús hizo algo magnífico cuando murió y resucitó. ¿Sí? Fuimos invitados al reino por Jesucristo. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que podamos estar en el reino. Jesucristo lo hizo. Nosotros somos santos, somos perfectos, somos sin mancha, porque Jesucristo, delante de Dios, porque Jesucristo ya pagó el precio. Pero después de que ya estamos en el reino, Jesucristo dice: sígueme. Tienes que aprender a vivir de diferente manera, pero antes que decidas, antes que quieras cambiar tu forma de ver las cosas y tu vida, tienes que entender algo. Y es lo primero que le dice a este hombre que
que le dice, quiero seguirte, Jesús, quiero seguirte. Pero Jesús le dice, espérame. Los zorros tienen madriguera, las aves tienen nido, pero yo no tengo donde recostarme. Jesús está poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Está poniendo y está diciendo, oye, espérame, porque hay algo que tienes tú ahora que sacrificar para poder seguirme. Tu comodidad vas a tener que sacrificar, no vas a dormir tal vez en tu cama. Está diciendo a este hombre. También le está diciendo, tienes que sacrificar tu forma de vivir, porque yo ando recorriendo por todo el mundo, pero no tengo dónde recostar mi cabeza. Al segundo hombre es interesante, ¿no? Porque el segundo hombre le dice Jesucristo le dice al segundo hombre, sígueme. Entonces Jesucristo lo que le dice es, el hombre le dice, pero espérate, déjame primero ir a hacer otras cosas y luego te sigo. Interesante este hombre, ¿no? Porque primero quiere hacer cosas valiosas para él y es algo controversial lo que Jesucristo está haciendo aquí, porque Jesucristo pone, o la palabra de Dios dice que este hombre le está diciendo, déjame enterrar a mi padre. Eso es importantísimo, ¿no? Pero Jesucristo quiere enseñarnos algo más que esto. Es importante ir y velar y enterrar a un familiar, sí, pero Jesucristo quiere decirnos que probablemente hay algo mucho más valioso que Él entre seguir a Jesucristo y tú. Probablemente hay algo que está estorbando entre Jesucristo y tú. Si tú has puesto algo antes que Jesucristo, entonces tú no podrás seguir a Jesucristo como Él quiere enseñarte. Hay un costo por seguir a Jesucristo. Mientras uno piense que cualquier cosa podría ser más valiosa que la comunión con Jesucristo en su reino, entonces jamás podremos aprender de Él. Así que yo hago esta pregunta. ¿Estás preocupado por el costo de ser cristiano? ¿O estás más preocupado por llevar fruto al reino? Creo que el discipulado no es algo que se logre automáticamente. Creo que el discipulado es algo que debemos ir avanzando poco a poco y a través de ver las cartas sobre la mesa que Jesús nos ha puesto, entonces podemos entender algo importante y podemos decidir después de esto. Y quiero explicar un poquito más de eso. No podemos evitar el costo que debemos nosotros dar por seguir a Jesucristo. Jesucristo siempre pone, cuando más te acercas a Jesucristo y quieres seguirlo, más vas a encontrar cosas que debes estar quitando, y eso va a ser el costo por seguir a Jesucristo. Creo que muchos hoy en este tiempo estamos poniendo primero nuestras cosas antes de seguir a Jesucristo. Creo que a muchos de nosotros hemos visto el costo de poder seguir a Jesucristo y hemos frenado ahí y no hemos decidido quitar esas cosas para luego seguir a Jesucristo. Y esto es algo sumamente importante de entender. Pero no es algo secreto. Jesucristo, cada vez que se acerca a ti, te va a pedir algo que debes dejar, que debes quitar para poder ir más ligero siguiéndolo a Él, para aprender mucho más de Él. Cuando el joven rico se acercó a Jesucristo y le dijo, oye Jesús, ¿qué necesito hacer para poder ganar la vida eterna? ¿Sabes? La vida eterna,
como comprendían la vida eterna en el primer siglo es diferente a la como la comprendemos nosotros. Nosotros pensamos que la vida eterna llegará después de la muerte, pero en el primer siglo no pensaban eso. En el primer siglo pensaban que la vida eterna era en ese momento. Así que ¿qué son las cosas que les decían a las personas que estaban en la vida eterna? Bueno, era su vida fructífera, era porque prosperaban, porque tenían bienes. Eso decía mucho de una persona en el primer siglo, sus bienes. Así que el joven rico se acerca y le dice: Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, obedece los mandamientos. Y el joven rico dice: desde pequeño las obedecí ya. Y tengo mucho obedeciendo. El joven rico quería que simplemente Jesús le dijera: has hecho bien, estás en la vida eterna. Pero hay algo que está estorbando entre seguir a Jesús y aprender la forma de vida de Jesucristo, que era sus riquezas. Porque cuando le dice: ok, vende todos tus bienes y sígueme, el joven rico dice que se llenó de tristeza y se fue. Había algo que estaba estorbando. Y Jesucristo le hace ver lo que está estorbando en su vida para poder seguirlo. Él necesitaba vender todo, quitarse de su corazón las riquezas para poder entonces seguir a Jesucristo. Sus riquezas eran la prioridad de su vida. Las riquezas le estorbaban para ver quién era realmente el que estaba enfrente de él. Jesús está tratando de hacer lo mismo con nosotros. Yo creo que Jesús no intenta cada vez que nos dice y que nos hace ver lo que está estorbando nuestra vida, no está intentando que nuestra vida sea miserable o difícil. Jamás Jesucristo quiere hacer eso. Y no quiso hacer eso con el joven rico y no quiere hacer eso con nosotros. Lo que está tratando Jesús de hacer es que veas lo que te está realmente estorbando para ver la grandeza del reino, para ver para ver quién está enfrente y para poder obedecer realmente lo que Jesucristo te está mandando a hacer. Y eso es caminar ligero y descansado. En este tiempo, créeme, he estado escudriñando todo el evangelio y he visto que lo que Jesucristo me ha mandado a hacer y lo llego a obedecer es mucho mejor. Es mucho mejor. Sus caminos son mucho mejor. La forma en la que Él me enseña a vivir es mucho mejor que como yo pienso que debería de vivirla. Pero siempre hay un costo. Hay un costo que nosotros debemos pagar. Ya hizo algo Jesucristo cuando murió y resucitó, pero ahora necesitamos nosotros pagar algo. Jesús ve nuestro corazón. Jesús identifica cuál es el lugar donde está Él en nuestros corazones. Así que nadie, dice Jesucristo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, entonces Jesucristo nos manda no voltear hacia atrás y ver las cosas que ya hemos dejado. Porque si hacemos eso, entonces dice, no eres apto para estar en el reino de Dios, para crecer en el reino de Dios. Así que yo creo que Dios en esta hora nos quiere hacer una pregunta. Jesucristo quiere hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? ¿Te suena familiar esa pregunta? Es una pregunta que Jesús le hace a Pedro después de que resucita. Va a Jesús y lo busca donde está pescando Pedro y lo separa a Pedro de sus discípulos y Jesús le empieza a decir, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? No sabemos a qué se refería Jesús con estos. Ahora no sé si Jesús estaba señalando a sus
otros discípulos. No sé si Jesús le está diciendo, ¿me amas más que a estos? O estaba apuntando a su familia, ¿me amas más que a estos? O a lo mejor estaba apuntando a sus redes, a su trabajo, a sus barcas, y le está diciendo, ¿me amas más que a esto? No sabemos. Pero Jesús está tratando de enseñarle a Pedro algo que está haciendo que está haciendo que Pedro no avance en el crecimiento del reino, porque lo siguiente que Jesús le dice es, si me amas más que a estos, entonces apacienta mis ovejas. Si me amas más que esto, entonces hay un trabajo para ti. Si me amas más que esto, entonces haz lo que te quiero enseñar. Haz lo que ya te enseñé. Así que hay un costo también por seguir a Jesucristo. No solo eso queda con Pedro. Jesús le dice, si tú decides hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Vas a morir en una cruz. Eso lo dice y lo puedes leer en Juan. Jesús está poniendo las cartas sobre la mesa. Jesús está diciendo, esto va a ser como vas a terminar. De esta manera vas a terminar si me sigues. Hay un costo. Pero ¿sabes qué? Mientras Pedro escucha todas estas palabras, Pedro ve el costo, ve todo lo que Jesucristo le está revelando y le dice, sí, sí quiero. Y si tú lees las cartas de Pedro, tú podrás encontrar que Pedro jamás escribe que estuvo triste, que se lamenta por haber decidido eso, que está enojado. Jamás dice esto. Sin embargo, está diciendo siempre que tiene fe, que hay regocijo, que hay gozo, que está lleno de éxito por esa decisión que hizo en Jesucristo. Tú y yo no podemos vivir la vida de Pedro, ¿verdad? Ni siquiera la vida de aquellos hombres que han marcado la iglesia, pero sí podemos empezar a vivir como empezaron a vivir estos hombres, con una sola cosa en nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer para poder alcanzar esta perla o este terreno que tiene un gran tesoro? Esa debe ser nuestra mentalidad en este tiempo. ¿Qué debo estar quitando? ¿Cuál es el costo que tengo que pagar para poder entonces agradar a Jesucristo? ¿Qué tengo que empezar a quitar para poder entonces crecer en Jesucristo, crecer en sus enseñanzas? Eso debe ser nuestro pensamiento. Y este era el pensamiento de estos hombres cuando encontraron esta perla y este terreno y este tesoro en este terreno. No pensaban en el costo, sino pensaban, ¿cómo voy a lograr ese negocio? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, hoy en este tiempo donde estamos encerrados, hoy en este tiempo donde a lo mejor está difícil, hay un costo que tú debes de pagar para poder empezar a crecer en Jesucristo, poder crecer en el reino. Pero, ¿dónde está tu mente? ¿En el costo? ¿En lo que tienes que dejar? A lo mejor en que te tienes que levantar más temprano. A lo mejor que ya no debes de ver tanto Netflix o ya no tienes que ver tantas cosas en internet. No sé, tal vez es la pornografía. A lo mejor tienes que dejar de ver la pornografía. A lo mejor debes de dejar un vicio, no sé, un hábito. No sé, pero hay algo que debes de dejar en este tiempo para poder crecer en este tiempo. Porque no es un tiempo estéril, no es un tiempo de estar pacientes o pasivos en el reino. No, es un tiempo donde el reino de los cielos sigue avanzando. Es un tiempo donde el reino de los cielos se sigue estableciendo. ¿Y sabes qué? La forma que Dios ha puesto o que ha dicho de que el reino se establezca es a través de ti y a través de mí. Pero, ¿quieres? ¿Quieres hacerlo? Dallas Willard dice esto: no hay corriente que nos lleve plácidamente al discipulado.
No hay corriente que nos lleve plácidamente al discipulado. No hay forma de seguir a Jesucristo sin que nosotros paguemos un precio. Así que la pregunta de hoy es, ¿me amas más que a estos? Muchos cristianos no han tomado la decisión de amar a Jesús más que las cosas terrenales. Y ¿sabes qué? No es por falta de entendimiento, no es porque no entendamos que esto nos está estorbando, que las cosas nos están estorbando, sino ¿sabes qué? Es porque muchas veces no tenemos la intención de agradar a Dios, de agradar a Jesús. Es cierto, muchas veces vemos el costo, muchas veces tú y yo ya vimos lo que conlleva aprender más de Jesucristo y saber más de Jesucristo, pero aún así cuando lo entendemos y estas cosas destruyen nuestras vidas, estamos aferradas a estas cosas, lo entendemos y no tenemos el interés. Bueno, en este tiempo yo quiero que entiendas que es mucho mejor seguir a Jesucristo y empezar a orar y derribar esas cosas que tanto amamos y que están destruyendo nuestras relaciones y que están destruyendo nuestra comunión con Dios. Hoy es el tiempo. Nuestra vista debe estar en Jesucristo, debe estar en agradarlo, debe estar nuestra mente y nuestro corazón en cómo amarlo. Porque esto se nos ha enseñado, Jesucristo nos enseñó que el primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos nosotros. Así que cada día que nos levantemos tenemos que decidir amarlo y no solo eso, empezar a pensar cómo debo amarlo. ¿Cómo debo amarlo? No hay opción, hermanos y hermanas. No hay opción, hay que nosotros pagar un precio por seguir a Jesucristo. Jesucristo no quiere solamente el 50% de nuestras vidas. No quiere solamente el 50% de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos. Él quiere que totalmente estemos direccionados a Jesucristo, que estemos pensando en Él. Que Él quiere que estemos pensando en cómo agradar a Él y no solo eso, sino también cómo amar a nuestros semejantes. Es el tiempo de amar, es el tiempo de empezar a quitar el lastre que nos arrastra y que no nos deja ver lo que hay enfrente, no nos deja ver que Jesucristo realmente es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos tomar una decisión, necesitamos realmente tener las cartas sobre la mesa. Y no es malo ver las cartas o el costo. Es importantísimo ver el costo que vas a tener que pagar para seguir a Jesucristo. Es necesario, porque cuando ves el costo, entonces tú puedes tomar una decisión sincera y correcta. Así que no tengas miedo a ver el costo. Cuando una persona se acerca a mí y empieza a decirme cosas que quiere hacer y le empiezo a decir sobre qué tiene que empezar a hacer para cambiar su vida o para acercarse más a Jesucristo y me dice, sí, lo voy a hacer y todo. Entonces yo pienso, no lo va a hacer, porque ni siquiera ha pensado en el costo. Si tienes que empezar a hacer nuevas disciplinas espirituales, si te digo, tienes que empezar a orar y me dices, sí, lo voy a hacer, no lo estás pensando, porque cada cosa que tú añadas a tu vida, entonces hay un costo que tú debes de pagar. Hay algo que tú tienes que mover para empezar a orar, para empezar a leer la Biblia, para empezar a ayunar. Tienes que empezar a mover cosas y es costo. Pero
¿Estás viendo el costo o estás viendo al que te dice sígueme? Eso es importante. ¿A quién estás viendo? Cuando vemos solo el costo y no vemos a la persona que nos está enseñando cosas, entonces jamás vamos a poder decir, quiero pagar esto, quiero quitar esto en mi vida. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este tiempo entonces? Para empezar a quitar la vista del costo y ver a la persona que nos está invitando a que lo sigamos. Primero, aprende a admirar a Jesucristo. No solo lo que hizo en la cruz y en la resurrección. Eso es grandioso y es glorioso. Pero ¿sabes qué? Necesitas aprender a admirar a Jesucristo cuando empezó su ministerio. Necesitas empezar a ver qué es lo que hizo Él, aprender de sus palabras. Sabes, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sus palabras realmente nos enseñan un nuevo camino para seguir y empezar a agradar a nuestro Dios. Porque Él agradó a Dios todo el momento, todos los días de su vida. Así que Él es el único que nos puede enseñar cómo poder agradar a nuestro Dios. Dice que es la verdad, así que yo pienso que todo lo que Él dijo y hizo es verdad y debemos empezar a seguirlo. Así que admira a Jesucristo, admíralo, empieza a escudriñar los evangelios y empieza a ver a Jesucristo, su vida, cómo vivió, qué decía, y empieza a admirarlo y sigue leyendo para que empiece a florecer esa admiración de la persona de Jesucristo. Otra cosa que deberíamos estar haciendo es pide. En el reino se nos enseña que pedir es algo necesario. Jesucristo mismo dice, pidan, pidan. Y en todos los, el resto de los libros del Nuevo Testamento se nos enseña que debemos estar pidiendo. Así que pide a Jesucristo que se te revele a ti. No solamente como aquel que murió en la cruz, sino como aquel que sostiene el mundo entero. Aquel que es verdad, aquel que mantiene todo coherentemente. Pide que se te revele, pide más de Dios, pide más de Él. Y la última cosa que debes estar haciendo en este momento es permanece. Permanecer, ¿sabes qué es lo que significa? Es conectar con tu vida, conectar nuestras vidas a las buenas nuevas, conectar nuestras vidas a las enseñanzas que Jesucristo nos mandó a hacer. Creo que estamos desenfocados de cómo es el discipulado, porque se nos ha enseñado que probablemente un cierto tiempo o leer un libro o venir y tomar unas clases, ese es el discipulado. Pero realmente no es el discipulado. Tal vez hay bases que te pueden enseñar a través de una clase que es el discipulado, pero el discipulado es todos los días, a todas horas, como lo seguía Pedro a Jesucristo, como lo seguía Juan a Jesucristo, era a diario, era cada momento de su vida, cada vez que salían a pescar, cada vez que salían a recorrer las ciudades, ellos tenían que aprender nuevas cosas de Jesucristo. Y así es en nuestro diario vivir. Jesucristo no quiere enseñarte a que vayas a África a darle comida a los pobres. Tal vez podrías llegar a eso, pero ¿sabes qué? Dios quiere enseñarte a dar comida a aquellas personas que hoy necesitan. Hoy Dios nos quiere enseñar a ser realmente generosos. Hoy Dios nos quiere enseñar realmente a amar a nuestro prójimo. Hoy Dios te quiere enseñar cómo realmente debes hacer negocios. Hoy Dios quiere enseñarte realmente cómo deberías estar llevando tus finanzas, tu relación con tu esposa, con tus hijos. Eso es lo importante en este tiempo y en todos los tiempos. Dios quiere enseñarte a vivir en tu vida cotidiana.
que aprendas de Él. Así que necesitamos permanecer en sus enseñanzas, necesitamos estar con Él, necesitamos estar estudiando, eso es importante, necesitamos estar estudiando su palabra, sus evangelios, y eso es a través de los grupos de comunidad. Estamos aprendiendo y estudiando los grupos de comunidad, en los grupos de comunidad sobre la palabra de Dios, pero también Jesucristo quiere que aprendas a solas, quiere que estés escudriñando su palabra, y eso es permanecer en su palabra. Y otra de las cosas que es permanecer en su palabra es que cuando descubras algo que tienes que hacer o decir o cambiar, tienes que hacerlo. Así permanecemos en Dios, así empieza a transformar nuestra vida Jesucristo desde adentro hacia afuera. Así podemos ser la luz que el mundo necesita, porque cada vez que nosotros ponemos una cosa enfrente de nosotros y al otro lado está Jesucristo, y decidimos esta cosa que tanto nos ha costado y que tanto decíamos antes que a Jesucristo, jamás vamos a poder avanzar, jamás podemos transformar nuestras vidas, jamás podemos dejar que Jesucristo transforme nuestras vidas. Así que necesitamos obedecer. Es importante, cuando encuentres algo, obedece. Yo te aseguro que cada vez que tú veas el costo y decidas pagar ese costo por seguir a Jesucristo, el amor de Dios te va a envolver. Las fuerzas que te van a renovar desde adentro hacia afuera y que te van a dar vida van a llegar a ti. Y no solo eso, vas a empezar a agradar a Dios. Tu mente va a empezar a cambiar y vas a empezar a adorar, a agradar a Dios en este momento. No desperdicies este momento. Este momento es para estar con Él. Este momento es para acercarte a Él, y cada vez que te pida algo o que descubras tú algo que hay en ti, ve a Jesucristo, velo a Él. Así que, hermanos y hermanas, hagamos esto que Jesucristo nos cuenta. Cuando estos hombres encontraron esa perla o ese tesoro en ese terreno, vendieron todo lo que tenían por esto. Así que el discipulado, las enseñanzas de Jesucristo son lo mejor que podemos tener en este tiempo. Así que te invito a que vendas todo lo que tienes por seguir a Jesucristo. Quites todo lo que aprecias y que adoras por seguir a Jesucristo.